Bien, buenas tardes. Vamos a hacer el análisis de un equipo que ha tenido un problema, que se ha estado el equipo primeramente poniendo lento por 5 minutos y después dejó de tener servicio, después dejó de tener internet. El diagnóstico también fue que el equipo no se reinició, ¿ya? Entonces el equipo se puso lento por 5 minutos y después dejó de tener internet y a los tiempos, a los minutos, volvió a tener internet. Pero este equipo no se reinició, porque cuando se verificó que tenía el tiempo de encendido del equipo, del router, era de más o menos 23 horas. Bien, se ha hecho una colección de errores o diagnóstico del equipo mismo y estos son los resultados ya del log. Acá dice colección de fallas, fault. Entonces esto es para diagnosticar qué es lo que pasó en equipo. Entonces acá se ve mucha información muy detallada, detenida. Entonces, referente a eso, vamos a proceder a hacer un análisis apoyándonos de la inteligencia artificial. Bien, se tiene lo siguiente: un análisis técnico detallado de este equipo de acá, ¿no? Que es un equipo Huawei, su parámetro. Dice, basándose en el archivo collect finish fault, se ha encontrado una evidencia contundente del problema. Aquí está el diagnóstico completo. Bien, problema crítico número uno, sobrecarga masiva de CPU. Ya, hay una sobrecarga masiva del CPU. NAT file, evidencia directa del log que hemos visto. Hay este indicador que dice de acá que hay 309 millones de fallos. Wow. Bueno, acá hay un poquito de, de descripción referente a lo que se está verificando. ¿Y qué dice acá? Esto puede causar que los paquetes se descarten y no haya internet. Ok, acá hay un poquito más de descripción. Ya, el CPU, al estar siendo bombardeado por 313 millones de paquetes que debe procesar, pero solo logró completar 21 millones de acciones, el resto se perdió, causando fallos en el NAT. O sea, no hubo internet en conclusión. Problema crítico número 2. Drop masivo del paquete. Es el diagnóstico de la IA usando el log que se ha incorporado, ¿no? Aquí hay en recepción muchos paquetes descartados, en transmisión también paquetes descartados. Quiere decir que los paquetes se quedaron en la ONU y la ONU no pudo, digamos, enviar ni recibir. ¿Por qué? Porque la ONU es que estaba siendo, digamos, saturada, podría decirse, por lo mismo que acá dice, ¿no? Sobrecarga masiva del CPU. Por eso también se verifican los descartes, tanto de entrada como de salida. O sea, prácticamente estaba como dormido el CPU o sin ningún tipo de acción. Esto implica lentitud antes del corte. Muy bien, lentitud antes del corte. Problema crítico número 2. En el PON también falló. No, el PON quiere decir la fibra óptica. Fibra PON. Hubo muchos errores, tanto en errores, también en ETH, en interfase ETH1 y bueno, acá más descripción al respecto, ¿no? Bien, esto vamos a pasar al siguiente. Temperatura registrada: 48 grados centígrados solo en el módulo óptico. Ya, según el log, solo se puede verificar la temperatura en el módulo óptico. 48 grados es la temperatura del módulo óptico SPF, lo cual no es el CPU ni el chipset. ¿Ya? La temperatura del CPU del procesador no aparece en este log, lo cual es preocupante. Para un ONU o ONT en condiciones normales, 48 grados centígrados en el nivel óptico sugiere que el equipo completo está caliente. ¿Ya? Con polvo y mala ventilación, el CPU podría llegar a 65 a 75 grados centígrados o más. Problema crítico: búsquedas fallidas en las tablas nivel 2. Bueno, aquí hay un poquito más de descripción, no voy a profundizar al respecto, pero ahí está. Diagnóstico final. ¿Cuál es el diagnóstico final? Sobrecalentamiento causando fallos en cascada. Vamos a ver. Cadena de eventos técnicos. El polvo y la mala ventilación puede generar CPU sobrecalentado. ¿Ya? CPU sobrecalentado no procesa bien eh, el NAT eficientemente, que es un proceso para que haya internet. Y todos estos fallos del NAT generan que los paquetes se acumulen en colas. Y las colas saturadas, que son esas cantidades que se han descartados, también generan
estas tablas nivel 2 corruptas que también hace que no haya internet. Y también esta información de acá que es muy importante. Resultado: lentitud durante 5 minutos, justamente lo que indicó el personal que ha verificado todo este escenario. Después un colapso total, y al enfriarse, porque no se estuvo usando el equipo debido a que se colgó automáticamente, parcialmente, nuevamente recupera el servicio. El equipo no se reinició, es lo que indica. ¿Ya? Entonces nuevamente, lentitud por 5 minutos, se colapsa totalmente. ¿Para qué? Para protegerse, para dejar de funcionar y la temperatura pueda bajar. Y esto provoca que se enfríe, y después de unos minutos que se ha enfriado ya, vuelve a tener servicio, ¿no? Esto tiene lógica. Recomendaciones, ¿no? Por orden de prioridad: apagar el equipo, limpiar el polvo de repente con un soplete, limpiar las ventilaciones y rejillas. También la reubicación es muy importante: mover a un lugar con buena ventilación, no colocar en espacios cerrados. A veces puede estar pegado a la pared y las rejillas pueden taparse por donde entra en el aire, y mantener al menos a 10 centímetros de espacio alrededor, o sea, que no esté pegado a la pared, sino que esté a 10 centímetros de la pared, por ejemplo, para que la ventilación también sea mejor, ¿no? ¿Qué más? A ver, reinicio completo recomendado. Un reinicio completo puede solucionar el problema. Justamente eso es lo que se hace con algunas ONUs, en algunas casas de los clientes, que dicen: está lento el internet, reinícialo. Se reinicia, el equipo se enfría un poco y vuelve a tener internet. Para estos casos, viendo que hay muchos otros casos más. Primero, desconectar la alimentación por 10 segundos de la corriente, ¿no? Después reconectar y dejar de estabilizar 2 minutos para que vuelva el internet. Correcto. Si el problema se repite constantemente, el equipo necesita ser reemplazado porque capaz ya esté, digamos, desgastado por muchos motivos, ¿no? Más de 2 millones de errores en la tabla de nivel 2 sugieren posible daño de calor. Ya. Evidencia técnica de sobrecalentamiento. Estas son las evidencias técnicas que indican que hubo un sobrecalentamiento del equipo. Y la temperatura óptica es 48 grados centígrados. Valor normal debe ser temperatura óptica menor a 40 grados centígrados, debe ser lo normal, ¿no? Valor normal, según lo que indica la guía acá, ¿no? Pero estuvo en 48 grados, que es alto, no es normal, alto. En conclusión, el equipo está operando en condiciones de estrés térmico extremo, causando fallos en la cascada, en NAT2, tablas nivel 2, en NATTP, tablas nivel 2, y procesamiento de paquetes. La limpieza y la ventilación son urgentes para evitar daño permanente en el hardware. Bien, esta es una información referente al diagnóstico utilizando la guía, el cual se verifica que es un informe bien estructurado. Ahora vamos a pasar a una información adicional complementaria que ayude a todo esto, el cual es el siguiente. Bien, aquí hacemos estas preguntas. ¿Qué pasa si el CPU de un router, qué pasa en el CPU de un router sin buena ventilación? Cuando un router no disipa bien el calor, ¿qué pasa? Dice una subida constante, una subida de temperatura constante. El CPU del router suele trabajar bien hasta los 60 o 70 grados centígrados. Ok. Por encima de 75 o 85 grados centígrados ya hay riesgo. Muchos routers no tienen ventilador. Muchas veces ponemos la oreja al costado del router y no suena nada, ¿no? No tiene ventilador. Dependen solo del aire que hay en el ambiente. Así se pueden disipar, solo con el aire. Segundo punto, el CPU se protege. Se llama thermal throttling. ¿Qué significa? El router baja su rendimiento automáticamente. ¿Ya? Se reduce su frecuencia de CPU, se pone lento, ¿no? Quiere decir, procesa menos paquetes por segundo, se pone lento, aumenta la latencia, se pone lento, aparecen microcortes, hay intermitencia. En la práctica, ¿no? ¿Qué significa? Internet lento, pérdida de paquetes, el PPPoE se desconecta y el NAT es inestable. El NAT tiene que ver con el internet también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este proceso? Cuando el router está en una temperatura muy elevada y está elevándose, y la ventilación también influye en que se eleve más la temperatura del router, del CPU, el CPU mismo deja de funcionar para que se pueda estabilizar en una temperatura más baja. Y después, cuando está en una temperatura más baja, nuevamente vuelve a funcionar, que es el caso que se ha explicado desde el inicio, ¿no? Que por 5 minutos el router
estuvo lento y después se colgó y a los 2 o 3 minutos creo nuevamente volvió a funcionar sin reiniciarse el equipo. Entonces concuerda con la explicación también de aquí. Inestabilidad del sistema. ¿Qué dice acá? El exceso de calor puede causar reboots inesperados, o sea, reinicios de los routers, ¿ya? Cuelgues del router, errores de kernel, interfaces que dejen de responder bien. Como se ha indicado en el diagnóstico anterior, también hubo problemas en la fibra óptica, en el PON, ¿no? Muy común en los routers son NAT pesado, firewall activo, QoS, mucho tráfico recurrente. Todo eso de aquí puede subir el procesamiento de un router. ¿Qué pasa si sin ventilación se usa cada vez más? O sea, si no hay buena ventilación del equipo y una persona está usando el servicio, una persona solo está usando el servicio y de repente, y el internet está bien, no hay problemas, y de repente vienen dos personas más y comienzan a usar el servicio, el CPU va a trabajar más y al trabajar más va a tener más temperatura. Y al tener más temperatura, aquí pasa lo siguiente. Aquí está el punto clave. Cuando aumenta el uso del router, cuando hay más tráfico, el CPU está más tiempo al 100%. Se genera más calor cuando se usa más el CPU. El calor no se evacúa, generalmente, o mayormente cuando no hay buena ventilación. Resultado, se acumula la temperatura, se acelera el desgaste interno del equipo. El tiempo de vida útil del router se desgasta más rápido y el router falla antes. Sí, es mucho más probable que se malogre más rápido. Malograrse es definitivamente que el equipo ya deje de funcionar absolutamente. Daños que se aceleran por calor. En aspecto electrónico, los capacitores se pueden secar, que son piecitas dentro de la electrónica del equipo, ¿no? Si un capacitor deja de funcionar, muy probablemente el router se malogre y ya no funcione para nada, ni encienda. Los reguladores de voltaje se pueden degradar, las soldaduras se pueden fatigar o se pueden, como se dice, rajar y pueden generar que ya no pase corriente por ciertas partes. La pasta térmica pierde eficiencia cuando hay pasta térmica dentro. El silicio del CPU envejece más rápido. Regla electrónica. De cada 10 grados centígrados extra reduce el tiempo de vida a casi la mitad. Eso es en la Sonus o router. ¿Qué pasa si se mejora la ventilación? En punto. Baja fuerte de temperatura. Ejemplo real. Si antes estaba entre 80 y 85 grados centígrados, con ventilación puede llegar hasta 50 a 60 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a pasar? El router se vuelve más estable, menos cuelgue, menos reinicios, NAT y PPPoE más estables y una mejor rapidez del equipo. Duraciones. Un router podría fallar entre 2 a 3 años si está en estas condiciones, que es de repente no una ventilación considerada o de repente que se empolve el equipo y falta de mantenimiento cada 3 meses, ¿no? Si es un lugar que tiene más polvo en el ambiente, ya, pero si se mejora la ventilación, el equipo puede durar ya no de 2 a 3 años, sino que puede ser hasta 5 a 7 años o más, dice, ¿no? Más años. ¿Ya? Mantiene el rendimiento real. Ya no se genera el trolling. El trolling hemos visto arriba que es una acción que hace el mismo CPU para protegerse. ¿Dónde está? Acá está. ¿No? Para que baje su temperatura y no se queme el procesador, porque el procesador se puede quemar si llega a una temperatura muy alta. Entonces automáticamente el CPU se cuelga y deja de funcionar para bajarse temperatura y así no malograrse completamente. Entonces, si hay una buena ventilación, ya no entra en esto, ya no se desactiva automáticamente. El CPU trabaja a su frecuencia normal, soporta más usuarios y más tráfico también. Conclusión clara. Sin ventilación hay más calor. Y a más calor, más fallas. ¿Ya? A más uso sin ventilación, mayor desgaste de acelerado. Y menos tiempo de vida útil del equipo. Con una buena ventilación hay mayor estabilidad y más tiempo de vida útil del equipo. O sea, el equipo puede durar más años si hay una buena ventilación, porque las piezas internas, de capacitores, condensadores electrónicos del mismo router no se van a perjudicar y va a durar más tiempo los equipos.